Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a todos en este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia. Una muy positiva, el extraordinario evento que hubo ayer en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Fue una reiteración de la universidad y del país de lucha principista, de lucha cívica, en contra de los carujos, los grandes carujos del régimen. No estoy pronunciando mal, Carujo fue el militarote golpista que intentó sacar del poder al presidente civil José María Vargas, a este mismo gran personaje de nuestra historia, a quien esos militarotes, esos carujos, quieren quitarle hasta el nombre en la entidad litoralense. Bueno, repito, otros carujos quieren imponerle a la Universidad Venezolana una violación a la ley de universidades, una violación a su autonomía, y ayer hubo una respuesta, repito, determinada, sólida, firme, extremadamente serena. El discurso del rector de la Universidad de los Andes, entre muchos otros, ayer el mensaje fue de una firmeza unida a una serenidad muy, muy importante, tal y cual como nos lo había dicho acá Amalio Belmonte a primera hora. Desde noticias, repito, tan positivas como esa, hasta noticias tan lamentables como el asalto y el asesinato de un efectivo de la Guardia Nacional ayer en Casalta, en el oeste caraqueño. Sí, un efectivo de la Guardia Nacional armado, porque ni siquiera ese tipo de ciudadano uniformado, adiestrado, armado, se salva de la inseguridad de Lampa en esta situación de nuestro país. Pero hay, por supuesto, una noticia central que me han pedido ustedes a través de las redes sociales que trabajemos en profundidad, que es el tema del incremento salarial. Un incremento salarial que en primer lugar no es tal, ¿no? No es salario de lo que estamos hablando, eso que llama el gobierno incremento salarial integral, ¿no? No es tal, repito, es la mezcla de el salario mínimo más un bono de comida que no se computa ni para prestaciones, ni para aguinaldos, ni tiene ningún tipo de incidencia en la estructura salarial ni laboral. Entonces, eso no es salario. Estamos hablando de un incremento, entonces, a 150.000 bolívares. Eso es el salario mínimo. Un salario mínimo, bueno, en primer lugar, repito, que no es salario. En segundo lugar, que no es suficiente. Por supuesto que no es suficiente. Este incremento lleva el ingreso a unos $7.5. Sigue siendo el ingreso básico menor de toda la región. Seguimos teniendo el salario mínimo más deprimido de toda la región, y como saben quienes tienen la responsabilidad de guerrear contra el hambre para alimentar a sus familias, ese salario mínimo aumentado no alcanza para comprar una bolsa de leche en polvo de 900 gramos. No alcanza. Digo, a los precios de ayer. Hoy no podría decirles, ¿no? No alcanza para comprar un kilo de detergente en ningún supermercado, porque está por encima de esa cifra. Alcanza apenas para comprar 2 kilos de carne a los precios anteriores. Repito, no sé a cuánto amanecerán hoy. Esa es la situación de ese fulano incremento salarial, pero hay que decirlo y decirlo con todas sus letras. Si bien ese incremento salarial no alcanza para resolver los problemas del trabajador venezolano, no alcanza para resolver los problemas de la familia venezolana, sí alcanza, y alcanza bastante, para hacerle daño a la familia, para hacerle daño al trabajador y para hacerle daño a lo que queda de la economía venezolana. Y ese daño, por cierto, tiene dos dimensiones. Es un daño contingente y es un daño trascendente. Es decir, es un daño de corto plazo y es un daño de largo plazo. ¿Cuál es el daño contingente? Bueno, el que ya sabemos. Venezuela es quizás el único país del mundo donde el ciudadano de a pie, el más humilde ciudadano,
Cuando el gobierno habla de aumentos, bueno, ese ciudadano de a pie se pone la mano en la cabeza porque sabe que lo que le viene después es terrible. ¿Con qué va a pagar ese aumento? ¿Venezuela produce más petróleo que hace 6 meses? No, chicos, producimos menos. ¡Menos! Porque estos sujetos, estos vándalos, han destruido incluso la más elemental capacidad de producción y refinación en nuestro país. Y están peleados con nuestros clientes más importantes. Entonces producimos menos petróleo, pero producimos a lo mejor alguna otra cosa. No, chico, nada. Venezuela era un país que exportaba desde arroz hasta telenovelas, pasando por aluminio. Y imagínense ustedes, nosotros exportábamos energía eléctrica. Sí, le vendíamos energía eléctrica a Colombia, le vendíamos energía eléctrica a Brasil. Todo eso ocurría antes de que llegara el chavezato y el madurato a nuestras tierras. Hoy, repito, producto de la destrucción sistemática y masiva de nuestro aparato productivo, hoy ni producimos más petróleo ni producimos más nada. Entonces, ¿con qué va a pagarse ese aumento? Con dinero falso, caballo. Con dinero sin respaldo, con dinero que ni siquiera ya imprimen, es dinero electrónico, le dan una tecla, dice enter, pácata, y se deposita en las cuentas. Ah, pero ese dinero falso, ese dinero electrónico, ese dinero sin respaldo, sí presiona los precios al alza, porque son más bolívares virtuales compitiendo por la misma o menor cantidad de bienes. Y ya el venezolano de a pie lo sabe. No hay que ser doctor en economía para entender que después de una cosa como esta, lo que viene es un disparo en los precios. Y no solamente por eso que llaman algunos especulación. No. Es una inevitable ley de la economía. Si hay más bolívares, aunque sean virtuales y falsos, compitiendo por la misma o menor cantidad de bienes, entonces el precio de esos bienes se dispara. Ese es el daño contingente. Ese es el daño inmediato. Ese es el daño de corto plazo. Ahora, yo les decía, hay un daño contingente, pero hay también un daño trascendente. Y ahí sí me quiero detener un momentico. Señores, esto que está haciendo Maduro no es ni un acto de brutalidad, ni un error técnico, ni un error de cálculo, ni se equivocaron en la apreciación de tal o cual variable. No. Esto forma parte de un plan. El daño trascendente que se le hace al país, que se le hace a Venezuela, que se le hace a nuestra sociedad, a nuestra cultura, consiste en que al deteriorar el salario, le quitan sentido al trabajo. Le quitan sentido al trabajo como valor humano, como valor cultural, como dato civilizatorio para millones y millones y millones de personas. El trabajo deja de tener absolutamente sentido. Y entonces hacen a las grandes mayorías empobrecidas de nuestro país absolutamente dependientes de la dádiva oficial. Bueno, ya está ocurriendo. Quienes trabajamos en los sectores populares lo vemos. Quienes vivimos en los sectores populares lo vemos. Hay personajes que ya se acostumbraron a estar esperando que si les cayó o no les cayó el bono. Si les depositaron o no les depositaron el bono en el carnet de la patria. Pero una situación como esta, a donde lleva es allí. Si tú destruyes el salario, pulverizas el salario, y con ello, por cierto, acabas con las prestaciones sociales, acabas con las garantías sociales, acabas con la noción del venezolano como dueño de su destino, dueño de su vida, porque al ser dueño de su ingreso, obtenido limpiamente a través de su trabajo en una empresa exitosa, cuando acabas con eso, entonces tienes a gente, bueno, que vive o en el rebusque o recostado ya definitivamente de las redes malignas, delincuenciales de la dádiva oficial. ¿Por qué digo delincuenciales? Vale, porque eso es un delito. Acabar con la cultura del trabajo de un país es un delito. Y estos sujetos lo están perpetrando a conciencia. ¿Qué es lo que yo creo que, bueno, en primer lugar, quiero dejar bien en claro este planteamiento. Yo creo que esto no es producto ni de la desesperación, ni del error, ni de que están contra las cuerdas, nada de eso. Esto forma parte de un plan de dominio.
del plan de destrucción de la cultura del trabajo. Todo lo demás ya lo sabíamos. Todo lo demás estaba sumamente claro. Bueno, que ese salario no alcanza, que eso es una pan para hoy, hambre para mañana, que ya hoy en este instante que estamos hablando los precios se deben haber disparado, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabíamos. Pero este dato, yo quiero que quede absolutamente claro, que esto forma parte de la estrategia de arrodillar, de quebrarle las piernas a la sociedad venezolana, para entonces ellos, desde la altura del poder, seguir dirigiendo, mandoneando el país a punta de migajas. Esto forma parte de un concepto de poder, de un concepto de la relación entre el Estado y la sociedad, entre la cúpula y la sociedad, entre ellos, los mandamases, y usted y yo. Eso debe quedar muy claro. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Resignarnos? Yo creo que no. Yo creo que, y este es mi llamado directo a mis compatriotas, empresarios y trabajadores, comunidades que son el entorno social de las empresas. Hay que salir corriendo a ponerse de acuerdo. Señores, lo que viene ahorita en noviembre, es decir, dentro de 2 semanas, va a ser brutal, porque además de los nuevos salarios, viene el tema de los bonos y los aguinaldos, ¿no? La inyección de masa monetaria que viene en noviembre va a ser de pronóstico, y eso va a significar un empujón para la inflación como usted no tiene idea. Entonces, aquí hay que salir corriendo a ponerse de acuerdo para garantizar la supervivencia. Empresarios y trabajadores tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo hacemos para que sobrevivan los trabajadores y para que sobrevivan las empresas en este nuevo escenario. Es demasiado importante. Tiene que haber un salario concertado. Y yo sé que esto quizás no le guste a algunos lo que voy a decir, pero es demasiado evidente que tendrá que ser así. Vamos a tener que ver un salario concertado, parte en moneda, en la deteriorada moneda nacional, parte en divisa, parte en especie. Aquí las empresas van a tener que ponerse de acuerdo. El que aún produce sábanas se va a tener que poner de acuerdo con el que aún produce salchicha y con el que aún produce zapatos. Van a tener que ponerse de acuerdo para hacer intercambios. Sí, desgraciadamente, llegamos a aquello que el charlatán mayor llamaba la cultura del trueque. Llegamos a eso, por desgracia. Aquí, repito, tendrán que desarrollarse mecanismos de emergencia que garanticen la supervivencia de los trabajadores y la supervivencia de las empresas que quedan. Recuerden que hoy tenemos prácticamente menos de la tercera parte de las empresas que existían en el año 1998. Y eso ellos lo consideran un triunfo, ¿sabes? Cuando tú le dices esto a un jerarca del oficialismo, a un funcionario del PSUV, a un arrastrado de esto, ellos te dicen con orgullo, sí, acabamos con las empresas, le estamos quebrando el espinazo al capitalismo. Y no se dan cuenta de que eso significa hambre y miseria, o mejor dicho, sí se dan cuenta que eso significa hambre y miseria, pero a ellos les parece conveniente porque así dominan mejor a un pueblo de rodillas. Rodilla en tierra, decía el charlatán. Ahora sabemos a qué se refería. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos el desarrollo del tema anterior, ya yéndonos a un espectro más amplio, porque usted dirá, y con razón, desde el asombro, pero bueno, ¿cómo es esto de que estos tipos destruyen el salario para destruir el trabajo como valor? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que van a gobernar? ¿No? ¿Qué país van a gobernar? ¿Cómo es eso posible? Mire, lo que pasa es que tú no puedes evaluar una dictadura comunista con la perspectiva, con la óptica, con el lente con el que puedes evaluar una república, un gobierno normal, de izquierda o de derecha, pero razonablemente democrático. No vale, no puedes hacerlo. Son cosas completamente distintas. Estos tipos sí tienen un plan. Y ese plan pasa por reducir a la miseria a la sociedad venezolana. Porque se vaya del país aquella parte de la ciudadanía que, que advierte con terror la mutilación del futuro y dice, caramba, yo prefiero preservar pues la vida, mi vida y la vida de mis hijos. Entonces se van. Primero fue la clase media alta, después la clase media, después fueron los habitantes de los barrios que se fueron a pie, hasta una cifra que hoy está por el orden de los 4,5 millones, 5 millones de habitantes. ¿Y tú crees que el gobierno hizo algo para evitarlo? Ellos felices. Cada venezolano que se iba, es decir, cada familia destruida, cada familia dividida, cada familia con el dolor, con la cicatriz de un puesto en la mesa vacío por el éxodo. Para ellos, es un manifestante menos, es un voto en contra menos, es alguien menos que protesta. Ellos felices, ¿me entiende? Porque ese es el diseño que ellos tienen. Y usted me preguntará, y con razón, bueno, pero entonces, ¿de qué va a vivir ese país? Ese país que ellos quieren gobernar una vez que aplasten a todo el mundo. ¿De qué va a vivir? Bueno, yo quiero invitarle a que busquen y encuentren, lo van a encontrar en internet, un trabajo que salió, si mal no recuerdo, el jueves de la semana pasada, viernes de la semana pasada. En este país en el que vamos de escándalo en escándalo, las cosas graves, las verdaderamente graves, desgraciadamente pasan por debajo de la mesa. Se publicó un informe elaborado por ilustres economistas, entre ellos Asdrúbal Oliveros, sobre, y agárrese duro de la silla, sobre los niveles de la economía negra en nuestro país, sobre los niveles de la economía delincuencial en nuestro país, de la economía irregular en nuestro país, en comparación con la economía real, con la economía normal, con la economía que se nutre de lo que es el trabajo de los ciudadanos más el ingreso petrolero. Ese estudio es extremadamente importante porque nos ubica en cuál es la realidad del diseño social y el diseño económico que tienen estos sujetos que están en el poder. Ese estudio revela que la economía negra, la economía delincuencial, iguala o supera en tamaño la economía real. Así como me está escuchando. Le voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, algunas décadas en realidad, el impacto de la economía del narcotráfico en Colombia era de tal naturaleza que en el Banco de la República, el equivalente allá al Banco Central, tuvieron que habilitar una taquilla clandestina para poder procesar el dinero vinculado, más o menos, por el negocio de la droga, porque si no lo hacían, no cuadraban las cuentas nacionales.
Y el sistema de cuentas nacionales es una cosa que los países tienen que hacer, bueno, para que su sistema económico esté, digamos, homologado con el sistema económico del resto de los países. Hay que mantener en orden, los países normales suelen tratar de mantener en orden las cuentas nacionales. Bueno, era tal el volumen del negocio del narcotráfico en Colombia que hubo que hacer eso en un momento determinado de la historia para que pudieran cuadrar las cuentas nacionales, porque sin incluir el dinero del narco era inexplicable el funcionamiento de la economía colombiana en aquel momento, gracias a Dios, superado por esa sociedad y por ese pueblo hermano. Bueno, el caso nuestro es peor. El caso nuestro es peor. No es que el volumen de lo delincuencial sea muy grande. No, chico, es que iguala o supera el tamaño y la actividad de la economía real. Y eso que ese informe se refiere únicamente a dos rubros. Uno, el tema del contrabando de gasolina. Dos, el tema de la explotación del oro. Solamente con esos dos rubros, la economía delincuencial, la economía criminal, la economía rojo, verde, olivo, supera en tamaño, en volumen, la economía ordinaria, la economía del trabajo y del petróleo. Esto no es simplemente una exquisitez estadística. Este no es un tema para los amantes de la econometría. Esto es un tema que tiene que ver con el diseño de sociedades. Este es un tema que usted se lo encuentra cuando sale a la calle, cuando abre la puerta de su casa. Es decir, el tema es que Venezuela es un país donde rueda el dinero por las calles. Lo que no hay es cómo ganárselo honestamente. ¿Usted me entiende? Usted lo sabe, porque usted lo vive. Hasta ahora, el venezolano, con el basamento moral de nuestra estructura de familia, con el basamento moral que nos dieron más de medio siglo de vida en paz y 40 años de existencia democrática, el venezolano ha hecho un esfuerzo descomunal para tratar de enfrentar la crisis desde una perspectiva honesta. ¿Cuál ha sido la respuesta del venezolano frente a la destrucción sistemática del empleo privado? ¿Cuál ha sido la respuesta del venezolano frente a la reducción drástica en la calidad del empleo público? Bueno, la inmensa mayoría de los venezolanos ni se metieron a ladrones ni se metieron a mantenidos del régimen, ¿no? La inmensa mayoría de los venezolanos están intentando, tienen ya década y pico intentando el emprendimiento como solución. Primero fue en términos de rebusque, de matatigre. Después ha sido ya una cosa bastante más sistemática, buscando además aprendizaje, coordinando experiencias, ayudándose entre sí los emprendedores. Usted puede visitar, gracias a Dios han emergido nuevas redes sociales como Instagram que se han transformado en vitrinas del emprendimiento. Bueno, esa ha sido la respuesta del venezolano hasta ahora. Pero, y este pero es demasiado importante, lo que estamos hablando no es de, como en el caso de Colombia, ¿no?, de unos sujetos que estando al margen del Estado, al margen de la sociedad, encontraron un nicho de negocios ilegal tremendamente productivo, el narco. Entonces, esos sujetos, en contra del Estado y en contra de la legalidad, desarrollan su actividad hasta que, bueno, llega un momento en que la confrontación entre ese grupo de sujetos, los llamados extraditables, ¿no?, y el resto de la sociedad colombiana, bueno, la sociedad colombiana se impuso, pues venció policial y militarmente y venció además culturalmente. Y hoy tenemos a Colombia, por cierto, esta madrugada leí un titular, por primera vez Colombia produce más petróleo que Venezuela. ¡Oh, vergüenza! Tenemos a Colombia siendo el país que es, pues, al revés de las últimas décadas. Bueno, hoy Colombia es un imán para los venezolanos. Antes los colombianos se venían a nuestro país, ahora es exactamente al revés. Pero el caso venezolano es muy distinto. No se trata de que unos cuantos sujetos alzados contra la ley, contra la Constitución y contra el Estado estén haciendo un negocio ilícito que sea
muy productivo, pero enfrentado al Estado. No, chico, el caso nuestro es radicalmente distinto. Aquí tenemos al Estado estafando a la nación, que es algo completamente diferente. Y por eso les cito este estudio de Asdrúbal Oliveros y otros economistas, un estudio hecho para Transparencia Venezuela, que como ustedes saben es la filial venezolana de Transparencia Internacional. Ese estudio revela, por ejemplo, que en materia del oro, la cantidad de oro que se exporta es desmesuradamente mayor que la cantidad de oro que es registrada en el Banco Central. ¿Y quiénes pueden hacer eso? ¿Quiénes tienen control de las minas? ¿Quiénes tienen control de los aeropuertos? ¿Quiénes tienen control armado de la zona aurífera en Venezuela, del arco minero? ¿Quién? El gobierno. El gobierno y sus aliados, el AMPA, la guerrilla, el gobierno. Y ejercen ese control. Lo ejercen de manera brutal. Hoy precisamente se cumplen 2 años del fraude electoral que le perpetraron a Andrés Velázquez. ¿Recuerdan ustedes? Por cierto, de todo hay que aprender. Gracias a las máquinas de votación, las odiadas máquinas de votación, todo el mundo decía, no, es que aquí hay que abrir todas las cajas, las máquinas son un fraude, esto y lo otro. Bueno, fue gracias a las máquinas de votación que se pudo detectar el fraude que le hicieron a Andrés Velázquez, porque los reportes de las máquinas de votación no cuadraron con las cifras que daba en la pantalla de la computadora el boletín del Consejo Nacional Electoral. Hoy precisamente se cumplen 2 años de ese horrendo y flagrante fraude. ¿Por qué lo perpetraron así con tanto descaro? ¿Por qué precisamente en Bolívar? Ah, bueno, porque en Bolívar está pasando esto que les estoy diciendo y que queda plasmado en ese estudio de Asdrúbal Oliveros y compañía encargado por Transparencia Venezuela. Bueno, nada más y nada menos que el dato concreto. Es mucho más el oro que se le estafa a Venezuela que el oro que es consignado ante el Banco Central, después de todas las reformas legales que hizo el gobierno para prohibir la actividad minera particular y que todo tiene que estar en manos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Son unos malandros que están estafando al Estado? No, chico, es un Estado malandro que está estafando a la nación. Y lo mismo pasa con el tema del contrabando de extracción de combustible. Sigue. Y mientras más dura es la crisis, más alto es el precio de la gasolina y en consecuencia más lucrativo es el negocio del contrabando de extracción. ¿Y quiénes pueden perpetrar ese negocio? Ese es un negocio vertical, estructurado verticalmente de las mafias rojiverdes que desgobiernan el país. Porque ¿quién refina gasolina en Venezuela? ¿Quién? En el caso de la droga, poniendo el ejemplo colombiano, bueno, la droga era producida en laboratorios escondidos en la selva. Poniendo el caso nuestro. ¿Quién procesa gasolina? ¿Es posible que exista una refinería clandestina por allí, metida en el cuarto de un señor? No vale. Quien procesa gasolina es el Estado. ¿Quién transporta la gasolina? Ustedes lo saben, chicos. Ustedes que tienen que trasladar una cocina desde Katia hasta Petare, ¿no? Andan con el fastidio que cada vez que te metes por la autopista, por la avenida Francisco de Miranda, por la Cota 1000, te para un PNB y dicen, ay, ¿dónde está la factura de eso? ¿No? ¿Qué ocurrió? Y esto y lo otro. Si vas a transportar 1 kilo de azúcar, lo que sea. Bueno, vale, aquí se transportan cisternas y cisternas de gasolina a través de la frontera que también son custodiadas por el Estado. Entonces, repito, solamente con esos 2 rubros, el contrabando de extracción de gasolina y el negocio del oro, está probado ya que el tamaño de la economía delincuencial iguala o supera el tamaño de la economía real en Venezuela. Por eso es que estos vándalos están haciendo con el salario y con el trabajo como valor lo que están haciendo. Porque para su sobrevivencia como estructura delincuencial no necesitan el trabajo, por el contrario, necesitan deprimirlos para poder ejercer un control brutal sobre el resto de la población.
¿Están entendiendo ustedes lo que significa lo primero conectado con lo segundo? Bueno, significa el diseño de un país irreconocible para lo que ha sido nuestra vida y para lo que ha sido la vida de nuestros hijos. Irreconocible. Ese proyecto de país totalitario delincuencial tenemos que derrotar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Entonces la gran pregunta es, bueno, frente a un panorama de esta naturaleza, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué nos queda? ¿La salida de la crisis es maiquetía, forzosamente? Yo les confieso que no. Yo creo que aquí nos queda muchísimo país por rescatar. Muchísimo. Yo creo que eso es plenamente posible y que por el contrario, ese diseño del régimen de aplanar la sociedad venezolana y montarnos encima el imperio del dinero mal habido, ese diseño no es funcional, no es sostenible en el mediano, no en el largo plazo, ni siquiera en el mediano plazo. Bueno, lo estamos viendo ahorita, pues haciendo agua por todas partes. Eso fue posible en un momento determinado, cuando se produjo la confluencia de tres factores, la coincidencia de tres factores muy importantes. Por un lado, la existencia de un líder carismático, ¿no?, que ejercía un poder casi hipnótico sobre vastos sectores de la población, ¿no? En segundo lugar, la traición de las élites. Eso hay que decirlo con toda claridad, porque Chávez, con todo su carisma, no hubiera podido hacer nada de lo que hizo si no hubiese tenido a sujetos en el mundo de los negocios y en el mundo de los medios de comunicación y en el mundo de la economía que dijeran, sí, vamos a dejarlo que entre porque después nosotros lo manejamos. Todos lo sabemos, pues. Y por cierto, algunos son hoy los más furibundos antichavistas, pero repito, Chávez no hubiera podido llegar a hacer lo que hizo si no hubiera sido por el favorcito que le hicieron las élites que traicionaron a la sociedad y a la democracia venezolana. Y un tercer factor muy, muy importante. Durante casi todo el gobierno de Chávez se produjo la burbuja en los precios internacionales del petróleo más alta y más larga de toda nuestra historia. Se produjo la bonanza petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia. Al gobierno de Chávez le entró más dinero que a todos los gobiernos venezolanos, desde el cacique Guaycaipuro hasta Caldera II. Usted suma todos los ingresos, repito, de todos los gobiernos venezolanos, desde Guaycaipuro hasta Caldera II, y no le alcanza ni siquiera por la mitad a la cantidad de volumen, a la cantidad de dinero, a la masa de dinero que manejó Chávez producto de los altos precios internacionales del petróleo. No a su mérito, por cierto. Entonces, la confluencia de esos tres sectores, repito, la traición de las élites, el carisma de Chávez, ¿no?, su influencia como líder, y la masa gigantesca de dinero de la que gozó e hizo uso terriblemente deficiente para el país,
bueno, explica por qué esa desgracia, porque eso no es proyecto político, esa desgracia ha durado tanto tiempo. Pero en este momento es obvio, bueno, que este proceso está en rumbo al desmantelamiento. ¿Qué es hoy el ALBA? Nada. ¿Qué es hoy UNASUR? Nada. ¿Qué es hoy el PSUV? El PSUV como estructura, como partido, es un gran movimiento popular, es la expectativa de la gente. No, chicos, con razón se lo dijo Juan Guaidó en estos días de la Asamblea Nacional. Le dijo, vamos a darle, Maduro, vamos para la calle los dos, a ver a quién le va mejor. Vamos a ir a saludar a la gente, a ver cuál es la respuesta de la gente. Esa es la verdad, ese es un proceso en fase de quiebre. Por eso yo, particularmente, yo respeto a todo el mundo en la decisión que tome. Yo no critico a nadie que se haya tenido que ir del país, yo critico al régimen que los obligó a irse, pero mi opción personal es quedarme y pelear. ¿Por qué? Porque yo veo, repito, que aquí hay mucho país por rescatar, mucho país por reconstruir, y tenemos a un adversario en fase de desesperación histórica, en proceso de desmantelamiento. ¿Cuánto durará? Lo digo también con absoluta claridad. Ese proceso durará lo que determine la habilidad de la oposición para actuar bien, para actuar con eficacia, para no actuar en función de sus fantasmas, de sus leyendas, de su retórica o de sus competencias internas, sino en función del interés del país. ¿Ve? Por eso, repito, frente a toda esta situación, mi opción personal, y creo que la de muchos, es quedarse y pelear, quedarse y luchar. Ahora, quiero también poner sobre el tapete ahora una tercera carta. La primera fue el tema del aumento salarial, la segunda fue el volumen de la economía negra, de la economía delincuencial en comparación con la economía real. La tercera carta que quiero poner sobre el tapete es el premio Nobel de Economía que acaba de ser conferido a 3 investigadores, entre ellos una dama, que es la persona más joven que haya recibido ese premio, que son especialistas precisamente en investigar el tema de cómo superar la pobreza y de cómo superar la pobreza de manera sostenible. Es muy importante que la oposición, que el campo democrático le eche ojo a eso que está allí detrás de ese reciente premio. ¿Qué dicen esos investigadores? Dicen, mira, no hay receta única ni mágica para enfrentar el tema de la pobreza. No se trata únicamente de abrir los mercados o de cerrarlos con el proteccionismo. No se trata únicamente de las transferencias masivas de dinero a los pobres o de no hacer esas transferencias y más bien inyectar el dinero a el desarrollo económico para que en algún día el dinero permee y llegue a la base de la sociedad. No se trata de ninguna de esas cosas, se trata de todas juntas, dicen estos especialistas. Hay que analizar caso por caso y ver de qué manera se puede construir, se puede generar de manera sostenible, en forma sostenible la prosperidad. Cada caso es distinto, dicen estos investigadores que acaban de ganar el Premio Nobel de Economía. Y en cada caso, el conjunto de mecanismos tienen que articularse en forma creativa. No hay receta única. Hay una gran cantidad de cosas que se deben y se pueden hacer. Mira, cuando yo estaba leyendo ese reporte sobre el Premio Nobel de Economía, recordé una entrevista que yo le hice a Lorenzo Mendoza hace ya varios años. En el contexto de un evento por allá en Turmero, estaba, por cierto, Empresas Polar estimulando y premiando a emprendedores de la zona, emprendedores sociales y económicos de la zona. Le pregunté yo a Lorenzo Mendoza, Lorenzo, ¿qué es lo que tiene que hacer el país si quiere superar la pobreza? ¿Qué debe darle al pobre? ¿Hay que darle el pescado para que coma o hay que enseñarle a pescar? Esa pregunta era no una concha de mango, sino simplemente utilizar un latiguillo, ¿no? Una frase cohete muy utilizada por los liberales
en nuestro país y en muchos otros países. Bueno, Lorenzo se me queda viendo y me dice, mira, Chugo, hay gente a la que hay que enseñar a pescar, pero hay gente a la que tienes que darle el pescado porque se está muriendo, ¿no? Y también hay gente que ya sabe pescar, pero no sabe salar ni congelar el pescado, o que no sabe distribuirlo, ¿no? O que no sabe cómo organizar las redes para que la cadena de frío no se rompa, o no sabe cómo articularse con los grandes centros de distribución y venta. O sea, hay muchísimas necesidades distintas y a cada una de esas necesidades tiene que tener una respuesta, porque si no, no resolvemos ese problema de fondo, que es el problema de la pobreza. Me pareció interesantísimo que fuese Lorenzo Mendoza, no un teórico izquierdista o derechista, sino Lorenzo Mendoza, a quien muchos tienen como el empresario privado más exitoso de nuestro país, que me diera una respuesta con tal nivel de claridad y con tal nivel de pragmatismo. ¿Por qué digo esto? Señores, porque tenemos que aprender de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Lo decía ayer en este programa el coordinador general de Provea, Rafael Uzcategui, ¿no? Tenemos que aprender de lo que está ocurriendo ahorita en Ecuador, de lo que está por ocurrir desgraciadamente ahorita en Argentina. Yo sí creo, repito, que aquí las posibilidades de rescatar el país son muy importantes, muy importantes. Creo que con todo el poder del que presumen, sin embargo, la rosca delincuencial que desgobierna nuestra patria está en severos problemas. Yo sí creo eso, claro que lo creo, pero creo que es demasiado importante, repito, a la luz de las investigaciones de estas 3 personas que acaban de ganar el Premio Nobel de Economía, a la luz de esto que nos decía Lorenzo Mendoza hace unos cuantos años. Señores, hay que establecer un puente sólido entre la lucha por el cambio político y las necesidades reales de la inmensa mayoría de la población, la lucha de los pobres por sobrevivir. Es decir, la transición política no será viable, no será factible si no es inclusiva. Si los pobres del país, y por cierto, en este momento los pobres no son solamente los habitantes de los barrios, ese es un logro de Chávez y de Maduro. Hoy los pobres somos el 92-93% de los venezolanos. O sea, la amplísima mayoría. ¿Entiendes? Entonces, una oferta de cambio político no se puede quedar en los constructos, ¿no?, del diseño social, del aparato jurídico legal del Estado. No que vamos a tener Estado de Derecho, no que vamos a tener libertad de expresión, no que vamos a tener división de poderes. Todo eso es muy importante, todo eso hay que pelearlo y hay que conseguirlo. Pero tú tienes que tener también, al lado de la lucha democrática, a las inmensas mayorías pobres y empobrecidas. Los pobres de siempre, más los empobrecidos de ahora, tienen que estar de frente, consustanciados con la lucha por el cambio democrático. ¿Por qué? Ah, bueno, vale, porque si no, te ocurre lo que casi le ocurre ahorita a Lenín Moreno. ¿Qué le pasó a Lenín Moreno? Unos sujetos inescrupulosos, bandidos, ladrones, que saquearon ese país durante mucho tiempo, el correísmo, los aliados de Maduro, intentaron un golpe de Estado. ¿Y cómo hicieron para montar ese golpe de Estado? Bueno, sencillamente intentaron montarse sobre la ola de la protesta social. Hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Lenín Moreno actuó de manera inteligente y dijo, ya va. Una cosa es la agenda del golpe de Correa y otra cosa es la legítima protesta social. Eso que, por cierto, aquí alguna gente no quería ver. Yo lo dije, yo lo publiqué. Y hubo gente que me respondió y me dijo, no, todo aquel que proteste es un agente de Maduro. Plomo con ellos. Afortunadamente, Lenín Moreno tiene más ojo político y más claridad que quienes desde Venezuela opinaban con tanta ligereza. Lenín Moreno pudo ubicar que había entonces una agenda golpista de Correa, pero que había un reclamo legítimo de los sectores más humildes de la población. Y dijo, bueno, yo quiero conversar con los indígenas, yo quiero negociar con la CONAIE,
yo quiero llegar a un acuerdo con la CONAIE, y si tengo que retroceder, retrocedo, pero el proceso de cambio, que es lo importante, continúa. Y tú lo logró, y yo les voy a decir lo siguiente, qué bueno que lo logró, y qué bueno que todavía le queda más o menos la mitad de su periodo de gobierno para tratar de establecer ese puente virtuoso entre el proceso de cambio político y económico y la lucha por los derechos sociales de las mayorías empobrecidas de ese país. Que bueno, porque si no lo hace, le hubiese podido ocurrir lo que está a punto de ocurrirle a Macri. A mí me da mucho dolor porque Macri ha sido el presidente, Mauricio Macri de Argentina, ha sido tremendamente consecuente y tremendamente solidario con la lucha del pueblo venezolano por la democracia y por la libertad. Tremendamente, y debo decirlo además, con el corazón en la mano, con toda la leyenda sobre la supuesta prepotencia argentina y la soberbia del argentino y no sé qué cosa, mito que por cierto los mismos argentinos se han encargado de divulgar por el mundo. A pesar de eso, el lugar donde mejor son tratados los migrantes venezolanos, los refugiados venezolanos, es Argentina. En Argentina no hay ni las escenas de xenofobia que se han registrado incluso en Chile, ¿no? Ni las barbaridades que se han perpetrado contra migrantes nuestros en lugares como Perú y Ecuador. En Argentina no. Por eso repito, me duele. Pero en Argentina se pudo ver como un proyecto de cambio impecable desde el punto de vista técnico, bien intencionado, articulado por gente muy seria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al no entroncarse con la realidad social, al no ser inclusivo desde el punto de vista social, no solamente con los más pobres, incluso con la clase media argentina. Bueno, ahí están, a punto de que se produzca lo impensable, lo imposible, el regreso de Cristina Kirchner al poder. ¿Por qué? Bueno, porque si tú tienes que hacer una tortilla, tienes que romper los huevos, ¿no? Primero. Si tú quieres ordenar la economía, tienes que hacer un conjunto de cosas que van a implicar sacrificios para el conjunto de la sociedad. Ahora, hay que hacerlo de tal manera que el peso fundamental de la crisis no lo paguen los más pobres, no lo paguen los más frágiles, no lo paguen los más débiles. Eso hay que tenerlo muy claro. Y en el caso venezolano, creo que esa es una lección que nosotros tenemos que aprender a tiempo. No para el día después, no, ahorita. Hay que articular la lucha de tal manera que el sufrimiento de las mayorías no sea percibido, como dicen ahorita algunos. Bueno, esos son daños colaterales inevitables. No, mi llave. La lucha por la democracia es la lucha por las mayorías, por la calidad de vida del pueblo. Y esa lucha se expresa hoy, en cómo se da hoy. Eso es demasiado importante. Finalmente, hay un tema que yo quiero destacar, una información también que nos llegó, porque también las cosas buenas hay que decirlas. Es una noticia que se parece un poco a lo que nos está ocurriendo con el tema del periodismo venezolano, sobre todo en nuestro país. Maduro golpea al periodismo y persigue a los portales y los saca del aire, etcétera, etcétera, mientras que en el mundo nuestros periodistas son felicitados y ganan cualquier cantidad de reconocimientos y premios. Bueno, acaba de ocurrir eso, pero no con el periodismo. Afortunadamente ocurre también con otro sector. Nos informamos a través de la cuenta de Twitter de Conindustria que un empresario venezolano acaba de recibir una muy honrosa distinción. Creo que esto hay que destacarlo porque, en primer lugar, como ya sabemos, nuestro sector industrial ha sido golpeado de manera inmisericordia por el proyecto totalitario. Y en segundo lugar, esta empresa, como tantas otras,
ha sido objeto de intentos restrictivos de dominio, de manejo de sus productos. Me refiero a la empresa de acumuladores Duncan. Esta empresa ha sido distinguida por el gremio de los industriales latinoamericanos al mérito industrial. Así nos dice la nota de Conindustria. Con orgullo, Conindustria felicita a Silvano Geleni, presidente de Acumuladores Duncan, quien recibió el premio al liderazgo industrial otorgado por la Asociación de Industriales Latinoamericanos en el World Business Forum 2019 celebrado en Costa Rica. Nosotros nos unimos a esta felicitación, felicitamos a Silvano Geleni, presidente de Acumuladores Duncan, y en él felicitamos a todos esos generadores de riqueza, generadores de empleo, a todos esos venezolanos que a pesar de los pesares no solamente no se van del país, sino que además se están preparando para lo que va a ser la inmensa y muy importante, y también hay que decirlo, muy productiva labor de reconstruir a Venezuela, de tratar de producir en estas latitudes bendecidas por la naturaleza, un país moderno, un país con una calidad de vida elevada, un país que viva no de los azares del precio de los commodities internacionales en el mercado internacional, sino que viva básicamente de la calidad del trabajo, del talento de sus hijos. Por eso, repito, en Silvano Geleni, presidente de Acumuladores Duncan, felicitamos a los emprendedores, a los empresarios venezolanos, a los trabajadores de esas empresas, a esta gente que le echa un camión, para decirlo popularmente, pues que le pone un mundo para que aún en estas muy duras condiciones haya espacios para que la economía de verdad se imponga, surja, crezca y tengamos un país normal, funcional, que es lo que queremos la inmensa mayoría de los venezolanos. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó